Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo uno en el delantero y la espalda del patrón de la falda lápiz. En el vídeo anterior, que lo tenéis aquí y en la descripción del vídeo, visteis cómo coloqué los patrones sobre el tejido. Mirad, aquí estoy con la falda. Estas son la costura del costado. Esta es la pinza, esta es la parte de la espalda. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner los alfileres para después hilvanar el costado de la falda. Como veis, por aquí la he marcado por la parte de la espalda y por la parte del delantero, que en el vídeo anterior veis cómo, en los vídeos anteriores, cómo he puesto los alfileres y luego todo eso lo he marcado tanto por el delantero como la espalda. En el montaje de una prenda siempre se empieza de arriba hacia abajo, en este caso la falda desde la cinturilla hacia abajo. Voy a hacer que coincida. Tiene que coincidir la marca de la cinturilla de la espalda con la cinturilla del delantero. Aquí la tenemos. ¿Recordáis la marca esta que hice? La altura de cadera en el delantero y en la espalda. Un punto de referencia. ¿Se nos puede mover? Sí, al marcarlo, pero así ya tenemos ese punto de referencia que nos va a ayudar a guiarnos. ¿Veis? Así hasta abajo. Aquí tenemos la pinza. También la vamos a colocar a alfileres porque la vamos a hilvanar. Estamos aprendiendo, recordarlo. Esta línea en rojo quiere decir que es la mitad de la pinza y así nos podemos guiar mejor. Yo siempre empiezo a hilvanar de abajo hacia arriba, los alfileres de arriba hacia abajo, pero hilvano de derecha a izquierda. Doy 3 puntadas y luego una puntada hacia atrás, para que el tejido no se me mueva. Este es el bajo, la línea de bajo, la línea de bajo. Y aquí doy otra puntada hacia atrás porque es muy importante que me coincida el bajo, para evitar hacer retoques. 1, 2, 3. Puntada hacia atrás. 1, 2, 3. Puntada hacia atrás. Aquí tenéis el hilván. Como veis, queda muy bien sujeto para que así podamos hacer la prueba también.
antes de pasar a la máquina. La pinza. Yo siempre empiezo de abajo hacia arriba. Lo mismo que en los costados. Se dan unas puntadas. Aquí ya vamos a empezar más con puntada de refuerzo hacia atrás. Un hilván más pequeño. Aquí tenemos la pinza. ¿Veis cómo la terminación aquí tiene que quedar lo más perfecta posible para que no nos salga aquí una panza? Que eso queda muy feo. Con esto, una vez hilvanado, probamos la falda. Como estáis aprendiendo, hay que probar antes de coser. Esta línea y esta otra es una, la línea de la abertura que vamos a dejar, y otra la línea del bajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar un hilván largo para tener esa señal en la abertura y en el bajo, para luego doblar y también hilvanar. Nuestro bajo, nuestra abertura. En la línea donde va a ir colocada la cremallera se hace lo mismo. Mirad, aquí está el forro de la falda. ¿Cuál es el procedimiento? Pues se hace lo mismo que al cortar la falda. Se colocan los patrones sobre el forro, se marca todo alrededor y se hilvana. Una vez hecho esto, voy a montar el forro sobre la falda para probar. Aquí tenemos la falda del revés, que es como debe de estar para colocar el forro. El forro está del derecho. Revés, derecho. Parte de atrás de la falda, parte de atrás del forro. Se mete el forro por la falda. Una vez que se ha hecho esto, nos debe de coincidir costura del costado del forro con costura del costado de la falda, y se colocan los alfileres todo alrededor. Aquí se puede apreciar que lo que he hecho ha sido pasar la plancha para que quede marcada la cintura por donde va cosida la cinturilla de la falda, para que nos coincida con la marca de la cintura de la falda. Importante, las pinzas deben de coincidir. Vamos a hilvanar para sujetar el forro
a la falda. Aquí ya tenemos hilvanada la cinturilla, el forro sujeto a la falda por la zona de la cinturilla. Ahora el bajo. La marca que hemos hecho en el bajo, el hilván, que hemos pasado por la marca en nuestra abertura. Doblamos. Hilvanamos. El forro. Le vamos a hilvanar para la prueba. Si os fijáis, yo le he dejado al mismo largo que la falda, pero no debe de ser así, porque el forro tiene que ser entre 2,5 centímetros más corto que la falda, o sea, del borde del bajo de la falda hacia arriba, 2,5 centímetros, es lo que voy a dejar aquí. Del borde del forro del bajo hacia arriba, 2,5. Se dobla por la señal . Observar la colocación de los alfileres en vertical, porque si los tenéis que dejar así puestos durante un día no se os van a perder. De la otra forma, si los colocáis en horizontal, los alfileres se caen. Se hilvana el forro del bajo, ¿veis? Una buena distancia. ¿Por qué se deja más corto el forro que la falda? Pues bueno, porque al sentarnos los forros son resbaladizos y podrían verse por el borde del asomar, como se suele decir, por debajo de la falda, y eso nunca. Se hilvana todo, venga. En el vídeo siguiente, que lo tendréis aquí cuando se publique, os enseñaré la prueba de la falda y las rectificaciones que haya que hacer. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, comparte en las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, activarla para que os lleguen las notificaciones puntualmente. Porque ya sabéis, la costura está de moda y siempre lo estará. Hasta el próximo vídeo.